encontrarnos otra vez. Vamos a tratar de sentir este nuevo día que tenemos. Esta nueva página que se abre en nuestra vida. Cada día es como una página nueva en la que podemos escribir algo positivo. Aunque es cierto que suceden muchas cosas distintas, no todas necesariamente agradables, pero si lo miramos desde un punto de vista más profundo, desde un punto de vista de ir a nuestra raíz, a lo que verdaderamente nos sostiene, cada día para nosotros es una página nueva donde podemos escribir. Y eso que vamos a escribir es realmente lo que nosotros deseamos. Todo el propósito para que este día sea lo mejor posible, todo nuestro propósito para que nosotros mismos, nosotras mismas y aquellos quienes estén con nosotros también ahora, ahí, podamos hacer buen uso, podamos obtener un buen provecho de este trabajo que vamos a hacer juntos. Y por lo tanto siempre eso, recordemos que es una energía positiva que se va sumando, que va creciendo y que una de sus principales cualidades es la de resguardarnos, la de protegernos, proteger nuestro pensamiento, nuestras emociones y conducirlas a un aspecto más positivo, a un aspecto más fuerte, más enraizado en este sentimiento que ahora vamos a generar. Empezamos llevando nuestra atención al punto justo bajo nuestro ombligo y vamos llevando nuestra inhalación hacia ese punto y desde ahí vamos exhalando el aire. No importa si nuestra respiración llega hasta ahí abajo o simplemente se queda por el estómago, simplemente tratamos de hacer la respiración un poco más profunda, vamos profundizando y dejamos que el aire nos vaya llenando como una suave brisa de primavera, con un aire fresco y renovado que nos viene del mismo espacio azul como el cielo que nos rodea por todas partes. Podemos imaginarlo o sentirlo así y rehacemos unas cuantas respiraciones. Así cada respiración que hemos hecho es una respiración, inhalar y exhalar, que nos renueva, tiene el poder, la cualidad de renovarnos, porque cada respiración que hacemos lo hacemos en este momento. Fíjate bien, como al inhalar estás inhalando tú ahí donde estás, y al exhalar estás exhalando tú ahí donde estás con tu cuerpo. Y juntamos nuestras manos, las palmas de las manos,
y empezamos a frotar, hacemos movimiento de frotar. Somos conscientes como las palmas de nuestras manos están frotando una con otra. Luego hacemos un movimiento rotatorio, como si las palmas fueran dos ruedas que giran y se frotan de esta forma también. Y luego hacemos un movimiento al frotar las manos como si fuera un abanico que se abre y se cierra, las dos manos de esta forma. Abren y cierran como un abanico, frotándose toda la superficie de la mano. Y quizá en nuestras manos se genere un calor agradable, quizá se generen algunas sensaciones. No importa, simplemente lo sentimos. Sea la sensación que sea, nos permitimos sentirla. Y ahora, si estamos sentados, sentadas, vamos a prestar atención, una atención consciente a nuestro cuerpo. Y vamos a sentir la relación de nuestro cuerpo con la tierra que nos rodea, que sigue estando ahí sosteniéndonos, sigue estando ahí dándonos un espacio donde estar. Vamos a ser conscientes de esto. Llevamos la atención a las plantas de nuestros pies y sentimos cómo están en contacto con la tierra, simplemente están en contacto con la tierra. Puedo imaginar que estoy en un lugar abierto, con hierba o tierra o arena tal vez. También puedo imaginar o sentir que estoy descalzo o descalza, si lo prefiero, y siento ese contacto. O también puedo imaginar si me siento mejor con algún calzado, que tengo unos mocasines rojos, del color rojo tierra, y siento esa calidez, ese contacto con la tierra, y siento que tengo raíz profunda, tengo este lugar en donde estoy, tengo raíz, mientras voy respirando tranquilamente. Entonces siento también como esa raíz de mis pies me hace consciente de mis piernas, estas piernas que me sostienen durante el día, que también forman parte de esa base que tengo con la tierra. Siento la energía vital que está dentro de mi cuerpo, que me mantiene vivo o viva, que me mantiene presente. Puedo visualizarla, si quiero, como una energía quizá de color amarillo o anaranjado o incluso roja, pero muy limpia. Procura verla como algo muy limpio, muy puro. Una energía que fluye como si fuera un pequeño río que va recorriendo tus pies, tus piernas. Tiene una cierta calidez, una sensación flexible, cómoda.
Siento también mi cadera ahí donde estoy sentado, sentada. Cómo me une también con la tierra, con ese espacio vital que tengo para vivir. Y siento mi columna vertebral, la espalda recta, con el pecho relajado sin forzarlo, los hombros relajados también por su propio peso. Deja que se vayan relajando. Deja que el peso de tu cuerpo lo relacione, lo acerque más a la tierra. Si sientes tensión, la tensión te levanta de la tierra, te separa de la tierra, es pensamiento. Muchos pensamientos que están ahí apegotados en el cuerpo, en el sistema nervioso. Entonces ahora deja que el peso de tus miembros lo relaje y siente como la columna vertebral va llenándose con esa energía fluida. El sistema nervioso se va limpiando, se va relajando. Deja que los hombros se suelten, se relajen hacia abajo. Y deja que el cuello esté recto de forma natural, sin forzar. Como si la cabeza estuviera tocando ese cielo que puedes visualizar o recordar que está a tu alrededor. Una atmósfera azul, clara y pura, con el sol iluminando ahí un poco más arriba de ti. Y sintiendo esa claridad azul pura que desintegra cualquier temor, cualquier negatividad mental, emocional. Siente cómo te llena toda esa claridad. Siente que te hace sentir más ligero. Tu cuerpo, como si fuera agua, se ha ido relajando. Ahora dejamos nuestros brazos estirados a los lados del cuerpo, tanto si estamos sentados o de pie, no importa. Y vamos haciendo el movimiento de elevarlos, los vamos elevando hacia arriba por delante de nuestro cuerpo, los brazos se van poniendo rectos y se van elevando por delante de nuestro cuerpo. Y vamos inspirando hacia arriba hasta llegar arriba y después exhalando, vamos bajando los brazos por delante del cuerpo hacia abajo y volvemos a dejarlos a los lados del cuerpo. Vuelvo a inspirar hacia arriba, elevando los brazos. Las palmas miran hacia el suelo y se van elevando hacia arriba. Cuando llegas arriba, siente como si tocaras un momento ese cielo, esa claridad azul pura. Y luego exhala y deja que el aire tranquilamente vaya saliendo hasta llegar otra vez abajo. Y hacemos unas pocas repeticiones más, así de esta forma. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Exhalando. Soy consciente de este movimiento que está haciendo mi cuerpo.
bien, vamos a continuar con otro movimiento. Y ahora vamos a usar los brazos como si fueran dos aspas que giran, o si lo prefieres, como dos nubes que van girando, se van moviendo. Podemos empezar con el brazo izquierdo, lo hacemos girar por delante de nosotros, se va elevando hacia arriba y girando vuelve a descender, y lo hacemos girar empezando desde el interior del cuerpo. Vas inspirando, subiendo hacia arriba y luego girando hacia abajo, y lo llevas más o menos a la altura de tu ombligo. Desde ahí, desde el interior del cuerpo, vas inspirando y luego el brazo gira hacia el exterior y va bajando otra vez. Y así, inhalando por el interior y exhalando otra vez hacia abajo por el exterior, haciendo el movimiento de giro, sintiendo cómo tu brazo, tu mano, tu hombro van haciendo el movimiento, como si fuéramos despejando la atmósfera a nuestro alrededor, la vamos limpiando. Ahora con el otro brazo, desde el interior a la altura de tu ombligo, vas elevando el brazo, girando hacia arriba y luego por el exterior va bajando, exhalando. Lo llevas a la altura de tu ombligo, por la parte interior otra vez vuelves a inspirar y por la parte exterior vas otra vez bajando, girando hacia abajo. Limpiando tu atmósfera mental, tus emociones que van quedando limpias, como ese cielo, sin nubes. Vamos limpiando esas nubes negativas de los pensamientos negativos. Y también podemos hacerlo con los dos brazos a la vez. Los dos brazos alternados. Primero uno, inspirando y exhalando, y luego el otro, inspirando y exhalando. Ahora seguimos sentados, sentadas, y llevamos nuestra mano derecha al ombligo, tocando el ombligo, y la mano izquierda tocando a la altura de nuestro corazón. Y respiramos un poco sintiendo el contacto de nuestras manos, inhalando y exhalando. Al inhalar, lleva la atención a tu mano que está en el ombligo, y al exhalar lleva tu atención a la mano que está en el pecho. Y respira así unas cuantas veces, sintiendo como si estuvieras respirando en un prado, o en una montaña, o en una playa.
esta forma, con las dos manos hacemos una conexión en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que nos recuerda que estamos aquí presentes, que nuestro cuerpo está recibiendo esa energía pura, limpia, que estamos trabajando, que estamos generando nosotros mismos, nosotras mismas. Que no es algo que alguien nos esté otorgando desde fuera, sino que nosotros mismos, nosotras mismas nos estamos conectando con esa fuente de energía de vida, cósmica, si le quieres llamar, porque está en todas partes, y estás conectando, lo estás haciendo tú. De esta forma, siente cómo tienes esa capacidad de conectar con esto, que eres tú mismo, tú misma, no es distinto de ti. Y siente también cómo está ayudando a todos con quienes estás, o todos a quienes quizá puedas ver, aunque sea fugazmente, en un instante, pero que está trabajando, esta energía está trabajando, está actuando realmente a través de nosotros. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Todo esto está trabajando a través de nosotros y estamos generando, estamos creando un espacio positivo, un espacio limpio, un espacio claro, un espacio de emoción positiva, de creer en ese nivel más profundo que tienes en ti. Ahora podemos hacer este otro ejercicio. Tenemos las manos abajo o a los lados de nuestro cuerpo, las palmas mirando hacia arriba, vamos inspirando, tomando aire desde el abdomen, las manos van subiendo hasta el pecho y cuando llegas al pecho, al exhalar, extiendes los brazos hacia adelante y las palmas también, como si estuvieses empujando algo hacia adelante. Luego vuelves a bajar las manos hacia abajo. Vuelves a inspirar, te llenas de esta energía clara y limpia, como si el sol estuviera entrando en ti. Y después al exhalar, dejas ir, empujas la tristeza, dejas la tristeza y se va. Como si apartaras una niebla densa que va desapareciendo, se va fundiendo en ese sol y en ese aire limpio. Inspirando desde abajo, las palmas mirando hacia arriba hasta llegar al pecho y exhalando desde el pecho, empujando hacia adelante, sacando la tristeza y el desconsuelo. Inhalando y exhalando. Inhalando, exhalando. Ahora nos vamos a llenar con la energía del amor y del valor, la fortaleza, el valor. Y ese amor que está ahí oculto, pero que ahora podemos abrir. Y de la misma manera vuelvo a inhalar desde abajo, palmas mirando hacia arriba, llego al pecho y exhalando empujo el temor que se va. Lo voy empujando como una niebla, como un humo oscuro que se va desintegrando en el sol y en el aire azul puro que me rodea. Vuelvo a inspirar desde abajo, voy inspirando energía de amor, de fortaleza y exhalando dejo que el temor, la incertidumbre se vayan. Inhalando valor, amor, surge dentro de mí y luego se va la niebla
del temor y de la incertidumbre. Y hazlo como notas que al inhalar absorbes esa energía y al exhalar puedes empujar realmente esa negatividad. Y te vas quedando limpio o limpia por dentro, como si fueses de cristal, con los reflejos del sol. Los mismos reflejos que hace el sol en el mar, los ves en ti, tu cuerpo limpio, tu mente limpia. Recuerda que esa energía limpia, brillante, clara, poderosa, está ahí y que lo que estás haciendo es conectar con ella. Estás conectando con ella desde tu interior. Recuerda que tienes la llave de acceso a esto. Es tan sencillo como esto. Recordamos que lo que es más sencillo es siempre lo más poderoso. Y no tiene tanto que ver con el pensamiento discursivo, con esa habladuría que está siempre ahí en nuestra mente o en nuestra cabeza. Ahora estás haciendo espacio. Recuerda, ahora estoy generando espacio. Ese espacio no tiene nada que ver con el parloteo mental. Es espacio. Y todo lo demás se disuelve como nubes que desaparecen en el cielo. Ahora si estamos sentados, sentadas, podemos hacer un ejercicio con las piernas. Y vamos a hacer el ejercicio de extender las piernas, primero una, luego la otra, simplemente extender desde la rodilla, puesto que estamos sentados. Y podemos ir haciendo este movimiento así, fluidamente. Vamos extendiendo una pierna, volvemos a bajar el pie, luego la otra la voy extendiendo, vuelvo a bajar el pie. Y puedes imaginar que estás andando por ese lugar que a ti te agrada. Una playa, un bosque, un prado, lo que sea, no importa. Simplemente siente que cada paso que das o cada vez que extiendes la pierna, cuando tu pie toca tierra, sientes esa sensación de estar protegido, protegida. De que cada movimiento, subir y bajar la pierna, te hace avanzar, te va haciendo salir de la incertidumbre, del temor. Porque vas avanzando, no estás parado, no estás parada, estás avanzando. Pero estás avanzando, vas caminando en línea recta hacia tu espacio, hacia tu libertad. Ahí es hacia donde te diriges realmente. Cada uno de nosotros se está dirigiendo ahí. Haciendo las extensiones de piernas, una, la otra,
Una, la otra, una pierna, otra pierna, una pierna, otra pierna sostienen mi cuerpo, me ayudan a dar los pasos que yo realmente quiero dar. Esto nos hace andar hacia un nuevo camino. Aunque no sepamos muy bien exactamente qué pasa o hacia dónde habría que ir, simplemente deja que tus pasos te conduzcan hacia adelante, hacia la libertad y hacia ese espacio que ya están en ti, que nadie te los ha de dar ni nadie te los puede quitar, sino que siempre han estado en ti y ahora todo esto nos está ayudando a abrir ese espacio nuevo. Es un espacio nuevo que se va abriendo ante ti. No hay temor, porque cada paso lo doy aquí, donde estoy en la tierra y con mi cuerpo, con mi mente. Ahora deja los pies planos en el suelo y hacemos el ejercicio de subir sobre la punta de un pie, solamente el pie. Subo y hago lo de punta y talón. El talón vuelve a tocar el suelo. Al otro pie, subo sobre la punta y el talón vuelve a tocar el suelo. Y así voy haciendo. Punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, un pie y el otro pie. Siente que sigues caminando hacia tu espacio, hacia tu libertad. Y ahora lo podemos hacer con los dos pies a la vez. Punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón. Sigue un poquito. Entonces ya hasta aquí hemos hecho
nuestros ejercicios para coordinar el cuerpo, para sentir esa energía que fluye por nuestro cuerpo, esa energía vital, de vida, que nos recuerda que estamos presentes, que estamos aquí, que tenemos un propósito al estar aquí, que no es por casualidad. Y sentados como estamos, podemos ahora hacer, mientras escuchamos el sonido del mani, tratad de visualizar o simplemente de sentir que estáis en ese lugar tan bonito que os agrada, que lo estás creando tú con tu pensamiento, o el recuerdo de algún lugar que te haya gustado, que haya quedado en tu memoria también. Sea como sea, trata de generar esa sensación. Y mientras vamos escuchando el sonido del mani, vamos sintiendo cómo nos va llenando, o mientras lo repetís también, lo podemos ir repitiendo todos si lo deseáis. Y si no, simplemente te puedes quedar en silencio sintiendo cómo esa energía que viene de ese sol, de ese cielo, que es lo más elevado que tú puedas imaginar, no importa en lo que creas o no, simplemente pon ahí todo ese potencial, toda esa energía que sabes o que confías, que tienes fe o que tienes certeza de que te va a ayudar porque forma parte de ti, y te llena como los reflejos del sol en el agua, como una energía, como si fuese una agua, un néctar que nos va llenando completamente todas las células del cuerpo, el sistema nervioso se va renovando, todo se va limpiando. Las células también son inteligentes, las células de nuestro cuerpo tienen inteligencia y captan esa energía y también se vuelven fuertes, crean un sistema defensivo poderoso, que no es agresivo, sino simplemente una energía luminosa, clara, limpia y fuerte. Nuestro cerebro también se va calmando, va generando el cuerpo. El cerebro tiene la capacidad de segregar sustancias, hormonas positivas. Incluso el corazón tiene una cierta inteligencia, tiene una energía inteligente, también que le va a permitir vibrar a una frecuencia del amor, de la calma. Y de esta manera, ahora lo vamos a ir haciendo. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme
siento cómo esta energía irradia de mi corazón hacia los demás con quienes estoy. Ya me llena completamente y puede también irradiar hacia los demás. Y entonces es cuando me doy cuenta de que eso también está en los demás. Esta energía es como un gran círculo que se puede expandir, o como un gran loto que se va abriendo, un loto de luz gigante que se abre y llega a todos con quienes me relaciono, a mí mismo, a mí misma, por supuesto, pero tiene la cualidad de irradiar incluso a quien pueda ver furtivamente, quizás sea un momento, si me tengo que desplazar, no importa, da igual, o con quien esté solamente porque me vea, me oiga. También esa energía llega de la misma forma, aunque no haya contacto por el oído, por la palabra, por la vista, llega igual. Y recuerdo entonces que puedo tratar de estar con esta energía lo cuanto pueda durante el día, o tratar simplemente de evocarla. Puedo sentarme unos pocos minutos allí donde esté, inhalar y exhalar, y sentir cómo esta energía me va llenando y cómo también esta energía puede conectar con todos los demás que practican esto, también con todas las personas que se están esforzando en irradiar energía positiva, con todos los que rezan, todos los que hacen meditaciones, todos los grupos que se están esforzando en el mundo por contrarrestar esta oleada negativa. Todo esto lo podemos hacer. Entonces recuerda que te estás sumando a todas esas personas y que hay ahí una voluntad y un buen corazón que están trabajando, que son muy fuertes, muy poderosos. Hay una mente clara, un corazón abierto, bondadoso, porque la bondad la hacemos con nosotros, pero también la hacemos hacia los demás. Entonces esto es lo que nunca debemos olvidar. Entonces espero que esto os pueda servir a todos y cada cual allí donde estéis, o lo que tengáis que hacer, o si tenéis que permanecer en vuestras casas. Recordad, los que os tenéis que mover, procurar sentiros protegidos por esta energía. Es una energía muy poderosa. Y los que tienen que estar en sus casas, recordar que tanto si tienes que moverte como si tienes que estar en tu casa, todo lo estás haciendo porque estás colaborando con los demás. Aquí, esta situación lo que nos está enseñando sobre todo es que no podemos ignorarnos. Cada uno tiene que hacer su papel. Si hemos de estar en casa, estamos. Procuramos salir lo necesario, lo imprescindible. Procuramos protegernos como nos tenemos que proteger, siguiendo las reglas, que es muy importante, todo lo que nos están diciendo, hacer caso. Pero cuando estoy en casa tengo que estar comprendiendo que los demás que también estamos haciendo el mismo esfuerzo. No estamos saliendo por ahí necesariamente, o si tenemos que hacerlo, lo hacemos siguiendo unas normas y con la confianza en lo que tenemos que hacer, pero que todos dependemos unos de otros en este sentido. No hay nadie independiente, nadie que pueda hacer lo que quiera. Esto creo que lo hemos comprendido ya a estas alturas. Y lo único que quiero es hacer llegar un poco este mensaje, porque yo también yo, mi mujer, todos estamos teniendo que trabajar muchísimo, meditando, esforzándonos, haciendo nuestras oraciones, nuestras meditaciones, y estamos esforzándonos en que llegue toda esta ayuda. Y entonces sería bueno que todos tuviéramos en cuenta esto, que unos dependemos de otros. Cuando nos separamos se rompe la cadena. Cuando alguien hace algo inadecuado, cuando se hacen cosas innecesarias, cosas imprudentes, se rompe la cadena. Entonces, recordad siempre, todos formamos un conjunto. Esta situación nos está enseñando algo. Es muy fuerte, pero nos está enseñando algo. Nos enseña que tenemos que cambiar nuestra mente en positivo, cada cual en lo que pueda. Tratar de ser un poco menos egoístas, un poco menos de tirar hacia mí, sino
tratar de abrirse un poco más, tratar de tener claro que estamos aquí porque tenemos un propósito y que todo eso tiene una función, todo eso tiene un papel y que todo esto pasará, podrá durar más, menos, después quizá habrán algunas medidas que habrá que seguir, no lo sé, pero que no va a durar, esto va a pasar, pero que para cuando pase tenemos que procurar tener una mente por lo menos un poco más renovada. Tener una conciencia de grupo, de conjunto, que no estamos separados y que todos estamos juntos en esto. Y nada más, ya no quiero hablar demasiado, esto lo digo muchas veces, no quiero hacerme pesado, pero yo creo que también necesitamos una reflexión en este nivel. Entonces, deseo que todo esto sirva a todos, un abrazo, un beso para todos y que nos podamos encontrar. Tardemos más, menos, pero que nos podamos volver a encontrar lo más pronto posible. Gracias.